Ok, una nueva sesión por acá. Nada más, bueno, pues decirles ahí, me disculpan que la semana pasada no pudo haber sesión, no teníamos ahí como forma de cubrir, ¿verdad? Eh, eh, el asunto es que, bueno, pues todos estamos ahí ocupados con ciertas cosas, entonces, pues sí, no se pudo realizar. Em, pero bueno, estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Ya esperando tal vez que con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? De la presencialidad, de que pues la U ya vuelve casi que full presencial, se quita todo lo que son los distanciamientos y todo eso, pues nos puedan dar tal vez algún aula ahí para, para empezar a hacer las sesiones allá en la U. Probablemente sería los miércoles de nuevo a las 10. Esa es como la idea, vamos a ver cómo nos va con eso. Pero bueno, para hoy lo que traíamos, bueno, pues intentando, ¿verdad? Ser lo más, para ver, ah, ser lo más reservados posibles, por decirlo de alguna forma, pero también, pues, considerando o hablando un poco sobre, pues, las noticias o las cosas que están, ¿verdad? Sucediendo en la actualidad, pues quisimos traer un poco este tema, ¿verdad? Para ser un poco, ¿cómo decirlo?, imparciales o, bueno, tal vez no imparciales, sino, no meternos mucho en la parte de política o ya todo lo que es esa otra rama, ¿verdad? Que es algo que, pues, ya, qué sé yo, se podría dejar para una conversación más, qué sé yo, abierta, pero aquí lo que buscamos generalmente es, pues, enfocarnos un poco más en la parte científica, ¿verdad? O sea, no tiene mucho sentido que empecemos a hablar aquí, ¿verdad? Sobre, qué sé yo, intenciones o políticas, o etcétera, etcétera, porque no es el espacio. Entonces, no es que lo veamos mal, y exhortamos, ¿verdad? A que ustedes, pues, entre ustedes conversen ese tipo de cosas, pero pues aquí lo que buscamos es por lo menos darle un campito, ¿verdad? Física, que es lo que en teoría, pues, queremos difundir, ¿verdad? O divulgar. Pero bueno, entonces, aún así, ¿verdad? Como dije antes, relacionado con el tema, quisimos traer ahí lo que es la parte de la responsabilidad que tenemos nosotros, personas de ciencia, em, con respecto, digamos, a algunos malos usos que se podrían dar, ¿verdad? Por parte de ya sea profesionales o políticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De empresas privadas, lo que sea, pero que se convierten en malos usos, ¿verdad? De los hallazgos que hemos hecho nosotros en ciencia. Entonces, pues, el primero que viene a la mente, ¿verdad? O el primero en el que todos pueden pensar es en la parte del conocimiento nuclear, ¿verdad? Es algo que es latente, ¿verdad? Como uno de los peligros más grandes que tenemos, para matarnos casi entre nosotros mismos. Pero si uno se pone a pensar, realmente hay muchísimo más. De hecho, pues el calentamiento global y todo lo que conocemos, al final, en una parte es, pues, la ciencia responsable, ¿verdad? De todo lo que es esta pues todo este desarrollo, digamos, desenfrenado que hubo, que no tuvo conciencia sobre el ambiente, o que tal vez no es que se hizo a propósito, sino que en su momento no se consideraba algo que fuera importante y después nos dimos cuenta que pues sí estábamos afectando de una forma directa a lo que sería el ambiente. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que pues queremos traer un poco a la mesa, como para que se hablen, para que se discutan, para ver si es bueno, si es malo, si no se debería seguir entonces avanzando en lo que es esa parte, o sea, qué es lo que debería, ¿verdad? O qué es lo que deberíamos pensar como comunidad con respecto a esa arma de doble filo que aparece, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé si alguno quiere dar una opinión, alguno quiere hablar al respecto. Yo tenía tal vez un comentario ahí que, bueno, tal vez no sea nada demasiado como una idea bien formada ni nada, pero tal vez pueda dar paso a que más gente se involucre. Y perdón, ahí se me Claro, corta un poco, si el internet está medio tranquilo. malo. A veces, digamos, claro, como esas cosas que mencionó Brian, son, pues sí, o sea, amenazas y todo. Y también hay otras que tal vez puedan parecer más sutiles, a las que tal vez muchos de ustedes estén expuestos cuando salgan del bachillerato. Por ejemplo, ahora
una gran cantidad de personas cuando terminan de estudiar física se van a trabajar en análisis de datos, por ejemplo. Y ahí, en este momento, hay muchas veces en las que tal vez uno se da cuenta de que uno está haciendo cosas que tal vez no son tan éticas. En el, se trata de los datos de las personas. Y a veces, ¿verdad? Es algo en lo que yo he pensado, ¿verdad? En otras ocasiones yo he dicho, a veces tal vez a uno le gustaría poder tomar como un high ground moral y decir, no, yo no voy a hacer esto, pero a veces también la necesidad, digamos, qué sé yo, mantener un trabajo, proveer para la familia de uno, etcétera, puede llegar a jugar un papel. Entonces yo nada más quería traer como esa parte interesante, ¿verdad? Ese factor de que a veces tal vez hay gente que está en contra de algo o tal vez está en desacuerdo y le toca o tiene como que tratar de hacerse un poco de la vista ciega, cosas que están pasando con las que tal vez uno no está de acuerdo, por ciertos de esas presiones, ¿verdad? Uno de sociales, de tener que mantenerse uno mismo, la familia, ese tipo de cosas, no sé qué opinan. Ese. Silencio incómodo. Sí, y exactamente como habla Fabián, y como estábamos viendo hace 15 días, ¿verdad? De que mucho del desarrollo de investigación que se financia es principalmente dirigido a la parte militar. Entonces, sí, sí, es como muy difícil como marcar esa línea entre la parte ética, moral, y ya la parte, digamos, uno necesita comer también. Entonces, cuesta un poco marcar esa línea y que es importante conocerla. Claro, claro. No, es complicado, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Que vivimos en un país donde pues, no se nos obliga o no se nos tiene, ¿verdad? Pues, un presupuesto dado específico para lo que es la parte de fortalecimiento militar, pero es algo que sí sucede en otros países, ¿verdad? Donde, pues, si usted quiere seguir comiendo, sepa que tiene que, pues, trabajar en algo que puede traer, ¿verdad? Y desgracia a futuro. Y es complicado, ¿verdad? En otros casos es un poco menos caótico, menos, ¿cómo decirlo? Destructivo, en el sentido en el que tal vez la tecnología que usted está desarrollando no es algo que vaya a matar personas, pero sí sigue siendo éticamente incorrecto, porque puede que sea una tecnología que se utiliza para, qué sé yo, espionaje o para hackear lo que es algún tipo qué sé yo, de computadora o de equipo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que lo que hace es afectar lo que es la producción, ¿verdad? O intentar ver cómo se daña lo que es la producción de un país, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también pues, se pueden empezar a suceder o pueden llegar a tener efectos. Entonces, no es como que alguien se muera, pero usted básicamente está afectando o está incidiendo directamente en lo que es ya sea la economía o en la soberanía o en la privacidad de las personas que componen a un país, ¿verdad? Entonces eso también es bastante complicado porque es donde, como dicen ustedes, ¿verdad? Donde pongo yo la línea, donde yo puedo llegar y decir, no, hasta aquí llego yo, pero también está la presión de, bueno, ¿y qué conozco yo, ¿verdad? O qué información me han dado que ya no es tan fácil como decir, nada más me salgo, ¿verdad? Ya no es, no es tan fácil. Este, pero sí, en esa parte, digamos, cuando uno es consciente de lo que está haciendo, este, me parece que ya es, ¿cómo decirlo? Si uno es consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Pues es porque uno ya está como entre la espada y la pared, ¿verdad? Ya el hecho de que usted conozca, pues ya lo está comprometiendo usted de una forma muy fuerte. Entonces no es tan fácil llegar y decir nada más, dejo esto y punto. Em, pero ¿qué pasa cuando es algo que, pues uno sí tiene una libertad mayor, ¿verdad? Como cosas que uno no se espera que vayan a tener algún tipo de aplicación militar. Porque pues sabemos que o sea,
hay un procedimiento, digamos, donde primero está la parte de teoría, lo que nosotros entendemos comprender cómo funciona el universo, por ejemplo, y después ya viene la aplicación, ¿verdad? Que entonces sería la segunda parte de cómo yo puedo manipular este fenómeno que yo encontré, a mi beneficio, básicamente. Por ejemplo, pues nadie inventó termodinámica pensando en, pues, que se utilizar para algo malo, digámoslo así, ¿sí? Qué sé yo, el efecto Doppler no se pensó que iba a ser utilizado, digamos, para lo que es, qué sé yo, los submarinos, ¿verdad? Para encontrar lo que son barcos y ir a atacarlos, etcétera, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que, hay una primera parte, digámoslo así, en la que se hace de una forma correcta las cosas, o sea, se piensa con una buena intención y después ya viene la parte de la mala intención. Entonces ahí cómo responsabilizarnos, digamos, del hecho de que nuestra sed de conocimiento, por decirlo de alguna forma, pues llegó a afectar al final o hizo que el humano tomara como más poder, por decirlo así, pues jugar a ser Dios, ¿verdad? Básicamente es a lo que se llega. O sea, hay como un abuso, digamos, de este conocimiento que obtenemos. Entonces también ahí es donde pues, aunque uno no esté trabajando directamente en estas cosas, pues, se da uno cuenta de que, pues al final está afectando, ¿verdad? O está ayudando en cierta forma a lo que son estas ideas, ¿verdad? O estas innovaciones, ¿verdad? Tan terribles. Sí. Pero bueno, ya, para ver, porque sí noto que así como, o sea, no sé si seré solo yo, pero me incomoda demasiado como que quede en silencio. Entonces, más porque sé que después queda grabado, entonces como vi que va a hablar alguien. Para ver, lo que tal vez quería como, o sería bueno como ver si ustedes tienen algún tipo de opinión, ¿verdad? O pueden seguirme en esta línea, es si la ciencia, digamos, como institución o como una, qué sé yo, como una comunidad, digámoslo así, debería seguir haciendo lo que hace de una forma libre que se busca así para que pues, cualquiera pueda aprender, decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sabiendo que siempre va a tener estas implicaciones negativas, o sea, sabiendo que siempre va a haber alguien que va a encontrarle un mal uso a los conocimientos que encontramos. O si es algo que entonces debería de aislarse, digámoslo así, digámoslo de esa forma, a gente que solo tiene la calificación personal o que ha pasado por un cierto proceso donde se puede incluir en la comunidad, y entonces ya es, pues, en cierta parte, por decirlo así, ha pasado ya un filtro mayor donde se sabe que la persona entiende o tiene un poco más de conciencia en lo que es el bien común y no, pues, que piensa de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, en calor, digámoslo así, o violenta, o qué sé yo, ¿verdad? De que piensa nada más como en el beneficio de unas solas partes, ¿verdad? O una parte en específico. Entonces, me gustaría escuchar eso, digamos, ¿qué opinan al respecto, digamos, de llegar y decir, no, para que usted pueda escuchar sobre ciencia, para que usted pueda llegar y tener algún tipo de acceso a lo que es el conocimiento científico, tiene que haberse probado como científico antes? Sí, eso yo lo veo un poco difícil, digamos, porque yo considero de que el conocimiento debe ser libre, ¿verdad? Ya, ya con esa libertad de, de las, del conocimiento y de las investigaciones y todo, entonces sí, es un poco difícil como manejar qué están haciendo los demás. Siento, no sé, que es algo más personal, algo más como de cada investigador, como conocer y saber en qué va a usar ese conocimiento.
Sí, de mi parte sí, yo también siento que está complicado, primordialmente porque tendríamos que ceder muchísimo poder, digamos, a un grupo de personas que son los que definen básicamente quién es y quién no, ¿verdad? Y como sabemos, los humanos no somos muy buenos en posiciones de poder para tomar las mejores decisiones. Entonces, siento que sí podría llegar a ser complicado. O sea, y el crecimiento para para las personas que van a querer ser científicas, ¿verdad? También poder llegar a abrirse el camino se hace muchísimo más complicado, ¿verdad? Porque muchas veces, como tener acceso a eso más allá, se necesita de uno ir empapándose como de esa información desde antes de tal vez uno ya estar consolidado. No sé si tiene sentido, la verdad. Okay. Sí, 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 claro. Pero entonces, o sea, estoy Sí, intentando. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién habla, ahora, perdón? a mí de hecho me parece, digamos, como que esa opción es como muy utópica. O sea, de verdad, si fuera tan fácil, por así decirlo, digamos, como es como, ¿cómo decirlo? Como polarizar, o sea, simplemente dejar el conocimiento para algunos que de verdad quieran utilizarlo de una manera positiva, viable, sostenible, etcétera, etcétera. O sea, como dice, creo que fue Fabián, o sea, sería darle poder a ciertas personas, o sea, para que decidan, o sea, es más, sería que prácticamente como que o sea, las personas que tienen ese poder fueran nuestros tatas en una familia que siempre le dice, usted tiene que estudiar esto, usted tiene que estudiar esto. O sea, usted tendría que literal como que demostrarles a ellos lo mucho, o sea, que usted quiere estudiar algo de lo que ni siquiera tendría la más mínima idea porque no ha podido indagar. Entonces, Ujú. sería, o sea, o sea, sí suena muy utópico. Siento que tal vez la única manera en la que eso llegase a existir sería volviendo a crear la sociedad desde cero. Sí, sí, o sea, bueno, bueno, ya le doy la palabra a Ángel. Nada más entiendo que está abogando de abogado del diablo por cualquier cosa, ¿verdad? Porque tal vez alguno puede pensar aquí Brian está diciendo estupideces, pero nada más quería ver si montaba un poquillo o les daba un escenario, digamos, pues para que hablaran, ¿verdad? Dele, Ángel. Y yo más bien que una utopía yo lo veo como una distopía porque sería llevarle la contraria a todo lo que es la ciencia, porque digamos, la ciencia siempre ha buscado como no caer, digamos, como en eso de esa falacia de poder, digamos, de que unas personas tienen razón, sino que como cuestionar todo. Entonces de ahí yo lo veo como un poco mal de esa forma. Digamos, siento que sería como, la ciencia debería ser más abierta y tal. Ok, ok, todo bien. Entonces sigo jugando, digamos, lo que es este papel, ¿verdad? Este rol digamos, el que cuestiona, digamos, qué es lo que se está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Y decir como que está todo mal. Entonces yo llego y digo, está bien, no funcionaría dejarlo sobre un gremio, digamos, o sobre un poco de gente que conozca de ciencia, o sea, no podemos aislarlo. Dicho de otra forma, no podemos quitarle las armas a todo el mundo, por decirlo así, ¿verdad? Porque al final esto es lo que estamos viendo, o sea, el conocimiento es poder, como se llama, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que le estamos dando poder a todo el mundo. El problema entonces es justamente ese, ¿verdad? Que yo al darle poder a todo el mundo, cualquiera puede llegar y hacer lo que le la gana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros minimizar lo que es el impacto que tiene eso, ¿verdad? Porque si yo le doy armas a todo el mundo, al final todo el mundo se termina matando. Entonces, ¿cómo minimizar desde una parte de la ciencia lo que es justamente esto, ¿verdad? El mal uso, ¿verdad? O las malas implicaciones que tienen los hallazgos científicos. Yo siento, bueno, hola, yo siento que eso solo se puede lograr, o sea, con políticas igual de restringidas como la nuestra, por así decirlo. O sea, ya me explico. Digamos, si usted en un momento de la historia de la humanidad llega a ser un consenso de los presidentes o de los líderes en general de cada una de las repúblicas para eliminar o sea, la militarización de cada uno de los países, esa sería la única manera en la que se podría quitar como esa posibilidad, porque bueno, no sé si ustedes saben, pero el negocio militar es el negocio más, más prolífico del mundo y de la historia de nuestro, o sea, de la sociedad del mundo.
O sea, perdone la palabra, estúpidamente, o sea, ¿cómo es? Viable. O sea, estar en el negocio de la militarización es estúpidamente viable y usted se vuelve rico. Siendo un sargento, siendo un capitán, siendo etcétera, 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 usted se vuelve rico. Por eso es que literal todos los pensionados de X ejército tienen dinero para vivir hasta que se mueran por algo que no sea la guerra. Entonces, o sea, tendría que ser ¿cómo es que se llama? Como un voto unánime de parte del mundo, de parte de cada una de las repúblicas del mundo, para eliminar el negocio que más les da, lo cual está difícil, pero arriba la esperanza. Sí, caemos otra vez, ¿verdad? Es un escenario muy utópico, ¿verdad? No es algo muy fácil, digamos, por todo lo que es la connotación que tiene cada uno. Y es algo que conversaba yo ahí, pues, con la gente, ¿verdad? Tenemos el problema, o tal vez Costa Rica tiene la dificultad de entender exactamente qué es lo que está pasando allá afuera o por qué la gente actúa como actúa, porque mucha gente aquí lo dice, ¿verdad? Es como, pero ¿por qué hace eso? Pues, ¿para qué la guerra? Etcétera, etcétera. Pero es porque nosotros tenemos el privilegio como país, y más de todos los que estamos aquí presentes, de no conocer un país con ejército, ¿verdad? De no ser llamados a un ejército o no tener una historia altamente militarizada. Nosotros no somos una potencia mundial como para llegar y decir que hemos tenido grandes logros porque vencimos a este o vencimos al otro. Entonces es el hecho de que nuestra forma de pensar es una forma mucho más pacífica. O sea, aunque sí tengamos, digamos, nuestra forma de pensar, ¿cómo decirlo? Qué sé yo, manifestaciones, ¿verdad? Descontento, etcétera. No es como que somos ahí unos pasivos. Bueno, en cierta parte algunos sí lo son, pero sí somos un país que no piensa, digamos, en conquista, en imponerse más bien sobre otras naciones como si pasa en esos otros lugares, ¿verdad? Donde ellos, pues simplemente la historia, ¿verdad? Les ha enseñado a subyugar y pues las generaciones siguen pensando eso. Como les digo, es una mentalidad completamente distinta, es algo que no nosotros por cultura, por decirlo así, no podemos procesar o no entendemos perfectamente. Es muy complicado de hacerlo. Entonces yo no puedo llegar y decirle a usted por qué Putin, ¿verdad? Piensa como piensa o por qué Biden piensa como piensa, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complicado, ¿verdad? Pero bueno, entiendo el punto, ¿verdad? El hecho de desmilitarizar lo que sería el planeta, obviamente sería algo que nos beneficiaría a todos, pero eso no quita el hecho de que, pues, o sea, no solo los gobiernos, por decirlo así, son los que, pues, se encargan de todo lo que es el manejo de armas, ¿verdad? Etcétera. Y pues primero es un comercio muy grande y después yo puedo llegar y quitarle el ejército a estados, por ejemplo, yo puedo llegar a decir como nación yo quito el ejército, pero eso no significa que la gente quiera dejar de usar armas en estados, ¿lo ven? Entonces, obviamente lo estoy aislando a algo muy pequeño, pero lo que voy es que pues todavía hay algunos, o sea, no es el único. No es el único escenario donde tenemos nosotros un problema en donde se utiliza mal la ciencia, por decirlo así. Este, em, para ver, lo puedo meter, digamos, en el sector comercio, y pues muchas de las actividades comerciales que hay productivas, por decirlo así, son altamente nocivas, ¿verdad? Para lo que es el planeta, el ambiente, etcétera, pero a ellos no les importa porque, pues, maximizaron mediante algún tipo de, qué sé yo, equipo, instrumentos, ¿verdad? Etcétera, maximizaron lo que es su producción, les da los mejores beneficios monetarios y pues entonces el planeta es lo último en lo que están pensando, ¿verdad? Pues veamos, por ejemplo, el caso que hubo hace poco de la decisión que había, o bueno, la propuesta que tenía y lo hablo abiertamente porque ya no puede ser presidente, Fabricio Alvarado, ¿verdad? Él decía que se explotara lo que era el petróleo aquí en el país, pero sabemos que eso sería una actividad altamente nociva para todo el planeta y sería completamente contrario a lo que nosotros conocemos como la Costa Rica Verde. Entonces, digamos, en esa parte también donde nos afecta, ¿verdad? De no saber, de no haber descubierto todo lo que es, ¿verdad? Toda la parte de la producción de trabajo,
mediante máquinas propulsadas por gasolina, por diésel, etcétera, por ese tipo de combustibles fósiles, y pues no se hubieran hecho. Entonces, en cierta parte la comunidad científica es responsable ahí, ¿verdad? Entonces, de nuevo caemos en lo mismo, ¿verdad? No solo son las guerras, no solo es la parte militar. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Son malos usos. Más sabiendo que pues la comunidad científica, y perdón si alguien iba a hablar, más sabiendo que la comunidad científica pues sí ha hecho un esfuerzo importante por demostrar que se está afectando al ambiente y pues no hay respuesta. Tal vez es algo que al final no se puede como evitar mucho porque mientras haya gente que piensa diferente y siempre va a haber como alguien que quiera aplicarlo de una manera distinta. Es como el ejército, digamos, que uno quiere tratar de quitarlo en todo el planeta y alguien se opone, va a generar como desconfianza, entonces y todo el mundo se va a echar por atrás y siento que es lo mismo con una aplicación, por así decirlo, nociva de alguna tecnología o ciencia. Y si alguien la encuentra y alguien la va a querer explotar y tal. Ok, No solo, ok, no solo eso, porque no, bueno, obviamente ya ustedes que son egresados, ya ustedes tal vez están más conscientes como de que si uno tiene cierto título y no se quiere dedicar a la investigación, tiene que optar por becas y seguir optando por becas y tener que presentar proyectos interesantes para que los inversores sean los que ustedes se los financien. Por lo tanto, volvemos a caer como en ese hecho en el que tal vez muchos de los científicos que ahorita están destruyendo el planeta de una u otra manera, casi que, o algunos que lo intentan de hacer de una manera más sutil, lo hacen porque o si no, no comen. O sea, o si no, no comen porque como la ciencia no tiene ese dinero propio de ser científico, o sea, usted no puede financiar sus propios proyectos, al menos en esta era. Antes era muchísimo más fácil porque antes no estaba todo inventado. Ahora usted tiene que pensar en trillones de años en el futuro para poder inventar algo que todavía no esté o que todavía alguien no haya pensado. Entonces, volvemos a recaer en que usted puede ser un gran científico, usted puede tener una ética impenetrable, pero eso no le ayudará a comer. O sea, si usted es un investigador, usted va a tener que presentar proyectos en los que los inversores digan, ah, esto me va a dar dinero. hmm. Sí, sí, claro, 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 y es algo evidente, ¿verdad? Pero entonces, pues no estamos siendo, por decirlo así, esclavos de nuestras propias decisiones. O sea, si nosotros decidimos queremos darle a esta gente, ¿verdad? Lo que ellos quieren, y básicamente ellos son los que deciden qué pasa y qué no, y pues sabiendo que nosotros somos básicamente los que le estamos dando la posibilidad de capitalizar, ¿verdad? O sea, si nosotros no quisiéramos, ellos pues terminan siendo pobres también y se mueren de hambre, por decirlo de alguna forma. Este, o sea, intentamos excusarnos en el sentido de que no tenemos el poder cuando claramente nosotros somos los que le estamos dando esa riqueza a esa gente, ¿verdad? Somos los que le estamos dando ese poder. El conocimiento al final que nosotros les otorgamos y que lo damos de una forma devaluada, en opinión personal, es lo que genera que ellos sean mucho más ricos y nosotros quedemos siendo todavía pobres, ¿verdad? O sea, básicamente les damos como, tome, aquí está el huevo, perdón, la gallina de los huevos de oro y la soltamos, digamos, la dejamos ir por puro gusto solo para que nos den pues, un salario de subsistencia, ¿verdad? Pensando un poco a futuro, ¿qué descubrimiento de tecnología creen que podría traer alguna aplicación negativa? este, a ver, como que se esté descubriendo ya o que se esté desarrollando ya, para intentar ahí como aislarlo un poco. Ujú. Y puede que esté descubriendo, digamos que te da como la idea de que puede llegar en un futuro a como generar algo, un impacto ahí negativo o algo así.
descubrimientos justo ahora que puedan tener impactos negativos a futuro. Yo creo que a nivel de ciberseguridad, datos y ese tipo de cosas, ya llegamos a ese punto. Creo que todavía no lo hemos logrado ver, pero creo que, digamos, a nivel de cómo se están usando nuestros datos, que tal vez no pensamos a tiempo como humanidad, digamos que teníamos que restringirlos un poquito más, sino no dejarlos todos allá afuera en internet. Creo que ya estamos viendo los efectos de eso, ¿verdad? Ya ahora las guerras y todo este tipo de cosas de política se han convertido en información, ¿verdad? Simplemente de agarrar datos, ¿verdad? Hacer un análisis y empezar a apuntar a esos grupos que uno quiere, empezar a propagar desinformación por todo lado. Creo que ahorita esa es una de las mayores cosas que me preocupan a mí, por lo menos a nivel personal. Creo que por ese lado nos estamos quedando un toque y creo que no estamos viendo lo peligroso que puede llegar a ser, digamos, como el mal manejo que se le están dando a toda nuestra información que está en internet y cómo la estamos nada más tirando ahí, ¿verdad? A lo loco, sin preocuparnos mucho. Yo creo que eso es una de las mayores preocupaciones en este momento, porque tal vez es como un poco silenciosa o como que tal vez enmascarado en aplicaciones y cosas interesantes que nos gustan, a veces se nos olvida y les damos un poquito más de datos de los que deberían. Sí, siento que tiene mucha razón, Fabián, más que nada con lo que son y tecnologías ¿cómo es que llama? De empresas. Bueno, no me acuerdo cómo se dice en español, pero como que software propietario, que activamente están colectando datos y todo, y lo están usando como en contra de uno y todo, para favorecer a los algoritmos de ellos y todo. Exactamente, incluso se han dado casos en donde se ha encontrado, por ejemplo, que empresas, digamos, te traquean, por ejemplo, el movimiento de tu mouse y ya han hecho algún tipo de machine learning o inteligencia artificial para descubrir, digamos, por ejemplo, señales de que tal vez usted puede padecer de Parkinson, por ejemplo, y le venden esa información a aseguradoras, por ejemplo. Esas son cosas que se han dado, ¿me entiende? Y entonces un montón de gente tal vez sin su consentimiento, o tal vez nada más le dieron, yo acepto en algún lado por ahí, ¿verdad? Y se lo están bailando con con sus propios datos. Entonces, ese tipo de cosas es a las que me refiero, digamos, como que tal vez hay muchas compañías que se están pasando la ética por donde menos les importa, ¿verdad? Y pues, digamos, siento que eso es lo más peligroso que les estamos dando, más quieran. Ujú. Y queriendo añadir un poco ahí de lo que dijo Fabián, que también se pasan, porque digamos, hay muchas cosas como lo que es eh, script oculto en las páginas y pueden traquearlo a uno, digamos. Tal vez uno no está queriendo que sepan quién es el que está editando la página, pero digamos, cosas como las cookies y todo eso, y terminan diciendo quién es y terminan recolectando esos datos, aunque la persona no quiera inconscientemente, termina siendo traqueada. Sí, esa es la parte, digamos, en la parte de la información. Deme un segundo porque hay bastante en el chat. Bueno, lo primero que debería mencionar es algo que sí quedó ahí en el chat que dice, donde estamos hablando de las propuestas, ¿verdad? De ver cómo minimizamos lo que es el impacto de la ciencia. Entonces, no sé si tendría sentido proponer algo como el juramento hipocrático, que se usa en medicina, pero en el gremio científico. No sé, Johnny, si pudiera, no sé si tiene ahí capacidad de micrófono para explicar un toque lo que es juramento hipocrático. Creo que entiendo qué es, pero pues mejor para no batearlo. Supongo que es el hecho de que usted dice que siempre va a trabajar por la vida, etcétera, etcétera, pero sí como para o me lo escribe un toque en el Sí, chat. sí, sí, es algo así, que se usa principalmente en la medicina, que Ujú. sí, lo que dice es que siempre el desarrollo y, y su trabajo, digamos, va a ser enfocado al bien de las personas y así, Mm, básicamente es eso. sí, entiendo. Sí, es que, bueno, la medicina tiene la ventaja, ¿verdad? De que como ciencia es una ciencia muy, ¿cómo decirlo? Muy purista, muy humanitaria, ¿verdad? Y básicamente está desarrollada alrededor de lo que es la salud humana. Nunca, sí, o sea, no voy a decir nunca, sino más bien no siempre ha sido, pues, la más santa,
porque sabemos que gente que estudió medicina, etcétera, pues ha cometido lo que en estos tiempos se podría decir nada más como atrocidades, ¿verdad? De hecho, la medicina le debe muchísimo, pero muchísimo, es algo que a veces tal vez no se menciona, pero es una realidad, le debe muchísimo de sus descubrimientos o de sus aplicaciones a todo lo que fue los hallazgos que hicieron los nazis con cientos, la verdad no podría dar números, pero con muchos pues, de las personas que tenían cautivos, ¿verdad? Con muchas de las personas que tenían ahí, injustamente, ¿verdad? Simplemente encerrados. Entonces, a veces nada más se ve el lado bonito, ¿verdad? De las cosas, como así, es que la medicina, qué montón ha avanzado, ¿verdad? Todo lo que hemos logrado, y al final nos damos cuenta de que si nos ponemos a ver, ¿verdad? Tras bambalinas, nos damos cuenta de que hay implicaciones ahí, ¿verdad? O todos los avances se dieron por cosas que suenan muy mal, que suenan muy, muy mal. Entonces, pues también ahí el, el juramento hipocrático a veces se vuelve un poco hipócrita. No, no. No. ¿Cómo decirlo? Al final de cuentas nos damos cuenta, redundante, al final de cuentas, lo que encontramos es que la ciencia sí tiene una cierta dependencia de la demanda que están exigiendo las otras personas, ¿verdad? En lo que es pues, el beneficio propio, básicamente. O sea, básicamente se aúna a eso, ¿verdad? Ya sea el beneficio propio de un país, ¿verdad? En su parte militar, o el beneficio propio de algún tipo de empresa, ¿verdad? O capital, o persona, eh, ahí, se me fue el nombre. Bueno, la persona con el dinero, ¿verdad? Básicamente, que es la que va a ser la que contrate, ¿verdad? O es lo necesario para que se realice la investigación. Entonces hay una dependencia importante de la ciencia sobre otros factores que son malos. O sea, nosotros estamos, o la ciencia está, ¿verdad? Montada sobre básicamente una base cancerígena, una base sumamente nociva, sumamente tóxica, por decirlo así. Entonces, ¿hay alguna forma en la que la ciencia pueda escapar de esa base? O sea, que no dependa de ese tipo este, de, de, pues, de inversión, ¿verdad? O de income. Este, Eso es una de las cosillas ahí que está. Y ahora sí voy a leer aquí lo que puso Santiago porque es un poco largo. Dice, y es que las potencias tienen muchos descubrimientos o armas que mantienen secreto y que pueden ser devastadoras. Es como la amenaza que hizo Putin de que si alguien se metía podríamos presenciar consecuencias que nunca hemos visto. Hay que tener mucho cuidado con eso porque bien si todos sacan sus armas secretas, el desastre que puede ser es enorme. Sí, y bueno, pues a veces uno puede pensar que las armas con las que amenazan, ¿verdad? Y es algo que es en violencia directa, digamos, o como, qué sé yo, un arma de destrucción masiva, ¿verdad? Directa. Pero puede ser algo mucho peor, ¿verdad? O sea, puede que Putin en estos momentos tenga ya una red de satélites que lo que hagan es básicamente echarse todo lo que es la red de Internet, por decirlo, a nivel mundial. Y usted no tuvo que destruir ni un solo, o sea, no tuvo que tirar ni una sola bomba. Y usted yo básicamente desconectó a todo el mundo. Y eso, pues, en estos momentos de la historia humana, sería algo básicamente nos eliminaría. O sea, perder todo lo que es la comunicación es hacer un desastre, ¿verdad? Y traerle, pues, la ruina básicamente todo el mundo, ¿verdad? Y no solo, digamos, que llegar y decir, es que Estados Unidos, por eso el presidente va. No, no, estoy hablando ya de que cada persona en su hogar, ¿verdad? En su, en su vida personal, pues se vería brutalmente afectada, ¿verdad? Entonces, eh, a veces con armas todavía pensamos, ¿verdad? En bombas o muerte y pues puede ser algo mucho peor, ¿verdad? Puede ser un sufrimiento lento. Por ejemplo, esto que se decía al inicio, ¿verdad? Que COVID era supuestamente algo chino, ¿verdad? Que era inventado, etcétera. Y pues sí es algo consciente, sí sabemos que en Wuhan hay un laboratorio, digamos, donde tipo se estudia básicamente eh, bacterias, virus, etcétera. O sea, lo que es las armas biológicas que llaman,
es una realidad. No, o sea, obviamente aquí yo no estoy diciendo que COVID sea una, pero se sabe que es algo que se podría hacer. O sea, COVID fue una perfecta forma en la que se puede decir, vean cómo puedo yo desestabilizar un país de una forma sumamente sencilla, ¿verdad? Cómo puedo causar millones de muertes, puedo saturar sistemas hospitalarios solo pues, programando o diseñando un virus letal, ¿verdad? Y vámonos. Entonces estamos en tiempos oscuros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y entonces ahí sí, y pues caemos otra vez en esa ética, ¿verdad? Porque una persona, un estudiante o un profesional chino estaría dispuesto, ¿verdad?, a traer tal ruina al mundo, ¿verdad? Solo porque quiere subsistir él, ¿no ven? Porque ustedes a veces me han dicho por aquí, ¿verdad? Es que hay que comer, pero realmente usted como persona, como un individuo, tiene el derecho, por decirlo así, de decir que por comer usted y su familia, va a traerle el ruina o destrucción al resto, o a todo un país, a toda una región, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la moral ahí, verdad? O sea, eh, ¿hasta dónde llega su propia conciencia? Dale, David. Sí, siempre se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Ok, yo siento que igual, obviamente está el tema de necesitamos comer, todos necesitamos comer, pero también está el tema de, aunque esta reunión no esté, digamos, como 100% para eso, o sea, siempre está como la presión política, la presión, o sea, que se pueda ejercer, porque, por ejemplo, poniendo un caso muy hipotético, digamos que yo hubiese creado el COVID-19, se sabe, o sea, se sabe que el sistema, ¿cómo se llama? El sistema gubernamental de China, o sea, es muy autoritario, es muy firme. O sea, y me imagino que deben de tener de cierta manera el mismo control que tiene casi que el gobierno estadounidense sobre cada una de nuestras vidas. O sea, entonces, si se sabe que yo fui el creador del COVID, si se sabe que yo fui el que tiene ese arma biológica ahí y no estoy dispuesto a utilizarlo, si se sabe que yo tengo esa arma ahí y no estoy dispuesto a utilizarlo, ellos pueden utilizar miles de cosas en mi contra, ellos pueden ponerme entre la espada y la pared, de manera en la que ya ese proyecto no me pertenezca a mí, ya yo no tenga derecho sobre la utilidad de ese proyecto. Ellos sean los que tomen la decisión final, ellos sean los que decidan ponerlo en sí, una soltar. persona en su propio país o decidan simplemente esperar hasta el momento en el que tengan un conflicto bélico y puedan utilizar eso como as debajo de la manga. Pero, o sea, entiendo esa parte, pero regresemos en el tiempo. ¿Por qué usted se puso a diseñar esa cosa? ¿No? O sea, entiendo la parte de sí, Es ya que esto es suyo, pero, es pero que ¿por yo qué siento que también haberse? depende, digamos, del área de investigación de cada uno, porque no sé, por así decirlo, digamos que yo estudié hace, ¿cómo se llama esto? Creo que se llama astrobiología, ¿verdad? O sea, digamos, o sea, la biología que básicamente no pertenece a nuestro mundo, pero está desde afuera. Ujú. Si yo tengo una molécula, una proteína que tal vez yo nunca había visto, yo siempre voy a tener la curiosidad de saber hasta dónde puedo llegar con ella. O sea, ya por mera curiosidad, no por ganas de causar actos de terror, o sea, en contra de otra persona. Yo puedo llegar y por curiosidad darme cuenta de que creó un monstruo. Ok, pero entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? A ver, sí, no, es que casi que me contesté solo. O sea, mi duda era entonces, ¿por qué darle, entonces, inversión, ¿verdad? ¿O por qué invertir en la ciencia si al final lo que vamos a tener son un montón de gente loca, ¿verdad? Que al final va a matar a todo el mundo, pero
me respondo solo porque es justamente lo que ellos quieren, ¿verdad? Lo que pues esos países quieren. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? O sea, ¿dónde está nuestra ética? ¿Dónde sabemos que la curiosidad nos está llevando a algo que no es correcto? Porque, ¿cómo decirlo? Somos, o sea, aquí no podemos hacernos a los santos. Eso es al final o justamente lo que quería traer como tema, ¿verdad? O sea, no podemos llegar y decir, es que es por culpa de ellos, es que es nos dan la plata solo si es para eso, nosotros lo hacemos con buenas intenciones y ellos lo toman con malas. Sabemos ya por la historia, porque ya llevamos, qué sé yo, muchísimo tiempo. No voy a dar un dato exacto porque sería complicado colocar lo que es el inicio de la ciencia en lo que es la historia humana, pero básicamente hemos acompañado a la historia humana durante muchísimo tiempo, sabiendo que nuestros descubrimientos traen implicaciones negativas, fuertemente negativas en el planeta, y aún así seguimos haciéndonos a la vista gorda y diciendo es que lo hago solo por interés, lo hago porque pues es lo que a mí me gusta, y pues básicamente estamos mandando al resto del mundo al carajo, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad? Si hubiera alguien consciente, o sea, si un presidente, digámoslo así, o un líder mundial, este, quisiera dejar de tener cosas militares o quisiera evitar lo que es la autodestrucción del humano, y básicamente no diría, cierren ciencia y vámonos. Ya con eso, usted sí, claro, claro, es un tema complicado, pero usted básicamente entonces ya está evitando eso, ¿verdad? Porque al final lo que estamos, o como lo estuvo indicando David, obviamente, pues él lo dice con buenas intenciones, pero alguien más lo escucha, este, y básicamente lo que está diciendo es, usted por pura avaricia o por puro, ¿cómo decirlo? Algo muy individual, algo de yo quiero entender, usted se echó a todo el mundo, ¿verdad? O sea, trajo algo, por ejemplo, pensemos en, siendo un poco más exagerados, pero lo que me imagino, ¿verdad? Es llegar y encontrar un simbionte como Venom. Entonces lo traemos, ¿sabes? ¿Qué queremos estudiarlo? Es que yo quiero saber qué es, y te echaste a todo el mundo, ¿verdad? Una cosa así. O esto, ¿verdad? Que hacen en estas películas apocalípticas, ¿verdad? De que intentan investigar un virus zombie y ya todo el mundo zombie, o etcétera. Entonces es esa parte, ¿verdad? Donde a veces ya casi leo lo que está en el chat, pues nosotros podemos pensar con buenas intenciones o decimos, lo hacemos porque es el amor que le tenemos a esto, pero entonces nos estamos dando cuenta de que esto está muy mal hecho. O sea, la ciencia nos da o nos permite algo o nos da un poder, ¿verdad? O un conocimiento que es altamente volátil, altamente peligroso, por decirlo así. Entonces es como darle un chiquito un arma, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo seguirían haciendo? ¿Verdad? Eso es ahí lo que... Y nosotros entonces, sabiendo ya esto, ¿verdad? Teniendo conciencia de ello, éticamente deberíamos seguir haciendo lo que hacemos. O sea, aunque dejando de lado, digamos, el hecho de que, pues, deme un segundo, David. Eh, Dejando a un lado hecho, ¿verdad? De que obviamente los políticos les encanta, ¿verdad? Que estemos desarrollando armas para ellos, sabiendo nosotros el poder, ¿verdad? El peligro que nosotros mismos causamos, vale la pena realmente seguir trabajando en ciencia sabiendo que lo que nos ha traído es más problemas que soluciones. Entonces, denme un segundo para leer el chat. Veo que Ángel tiene la mano levantada. Bueno, ahí pusieron, es un tema demasiado complicado. Ajá, Santiago pone, y es que sí, ¿de quién sería la culpa? ¿Los científicos o los políticos? Que son prácticamente los que siguen el rumbo de los descubrimientos. Es que otra vez, ¿verdad? Voy a lo mismo. Somos personas libres en sana teoría. O sea, si yo llego y quiero decirle a usted y me siento en la idea de que yo no voy a hacer armas, porque yo sé que tal vez me muera de hambre yo, pero yo no voy a dejar que usted mate a todo un país, y es algo que ya es decisión mía, ¿me entiendes? Es algo que ya puede caer en manos mías. Claramente yo lo estoy pensando de una forma muy tiquicia, ¿verdad? Donde pues no tengo la intención de dominar otro país. Puede que los científicos de otros lugares sí tengan un pensamiento más oscuro, pero yo voy desde ese lado, ¿verdad? No es nada más llegar a decir, ay, no, es que como ellos son los que deciden, nosotros no, ¿verdad? Les dejamos toda la responsabilidad a ellos, como que si nosotros nada más nos laváramos las manos y nosotros nada más hacemos lo que ellos dicen y que todo el mundo se muera.
Entonces, bueno, y después puso David, tengo una respuesta para eso, y justo después de eso levantó la mano Ángel. Entonces voy a darle chance a David y después a Ángel. ¿A quién le vas a dar el chance? ¿A mí? A ¿O David, a sí, Ángel? sí, sí, porque creo que Ok. pues, la idea suya me imagino que era seguir lo que yo estaba diciendo. No, de hecho, digamos, era un poquito más a respuesta de Santiago, a Ok. Santiago, Ah, ok, el porque del chat. digamos, o sea, volvemos a eso de quién tiene la culpa de cómo se desarrolle. Yo siento que, o sea, obviamente no es excusar a los científicos, o sea, ser científico es precioso, o sea, poder, o sea, uno descubrir cómo funcionan las cosas simplemente con pura intuición, haciendo análisis, viendo y haciendo cálculos, es una maravilla, las cosas como son, es una maravilla. Pero, o sea, siempre recae como en ese, ¿cómo se llama? En ese pecado de la falta de conocimiento. O sea, nosotros, somos, ¿cómo es que se llama? O sea, nosotros nos hace falta mucho por saber, mucho. Eso es lo que Descartes decía que nos diferenciaba de Dios, porque Dios es un ser, decía que Dios era un ser perfecto porque Dios tenía todo el conocimiento del mundo. Nosotros definitivamente no creamos a Dios porque nosotros estamos escasos de conocimiento. A nosotros nos hace falta mucho conocimiento. Entonces, siento que, digamos, por ejemplo, eso de ser, o sea, culpa del político, del científico, en esta era es prácticamente un 100% de culpa del político. O sea, sí. O sea, digo prácticamente porque obviamente, como dijo Brian, o sea, van a haber, y estoy seguro de que siempre van a haber científicos que van a querer dañar a otras personas, o sea, científicos también con la mente en la política, con la mente en el imperialismo. O sea, y por ejemplo, digamos, poniendo un ejemplo de más, ¿cómo es que se llama? Más descubrimientos que, aunque el científico no lo tenía pensado en un principio, y llegó a salir y ahora es una de las, por llamarle de alguna manera, armas en el planeta. O sea, cuando Bayern, no, cuando Bayer, es una diferencia entre Bayer y Bayern. Cuando Bayer, la empresa alemana, veía que los clientes de la morfina se estaban volviendo muy adictos. O sea, ellos intentaron crear como un sustituto a la morfina que simplemente diera como un sentido o una sensación parecida sin llegar a ser igual de adictiva. O sea, y sin querer, crearon la heroína. O sea, crearon literal una de las tres drogas más adictivas y más destructivas. O sea, que a día de hoy muchos políticos o líderes mundiales utilizan o sea, esa clase de armas también para infiltrarse dentro de los ciudadanos, o sea, para hacer dinero, porque eso es dinero rápido, o sea, y crear redes de narcotráfico. O sea, no siempre cae en que el científico también tenga como esa idea de, o sea, yo ya sé qué voy a hacer, yo ya sé cómo va a avanzar el proyecto y yo ya sé a dónde voy a llegar. A veces hay desvíos en los que uno no se da cuenta y se mete, y, o sea, y es imposible saber cómo, o sea, aunque usted inicie con una meta clara y con unos instrumentos claros con los cuales avanzar, usted no sabe en dónde va a terminar entrando, no sabe si va a terminar creando el arma más destructiva en la historia del planeta. Sí. Bueno, me gustaría hablar de eso, pero voy a dejar que hable Ángel. Bueno, yo iba a decir algo muy parecido a lo de David, digamos, que sería lo de que si a veces no se sabe dónde va a llegar un descubrimiento, porque digamos, puede terminar siendo muy caótico el resultado. Entonces, de ahí, si se quisiera prohibir el uso de la ciencia para fabricar armas, de ahí habría que también prohibirla para fabricar cualquier conocimiento nuevo, porque cualquier conocimiento nuevo puede llegar a ese lugar. Como, digamos, la relatividad, creo que era, que terminó de alguna u otra forma influyendo en lo que era la fabricación de armamento nuclear. Y hubieran tenido que prohibirle, no sé, a Einstein que investigara nada porque podría llegar a tener algún resultado inesperado. Entonces, de ahí, no sé, siento que si se quiere prohibir para armas, de ahí no tendría mucho sentido dejar la ciencia normal porque también
en algún otro punto y se puede llegar a aplicar y siempre va a haber alguien que lo va a terminar haciendo. Entonces, de ahí. O sea, y gracias, porque justamente me llevaron a la línea que quería o a la conclusión que quería darles y que esto, ¿verdad? Obviamente no es algo que vamos a resolver aquí, pero quiero pues, lo tengan presente. ¿Por qué nosotros seguimos haciendo ciencia si sabemos que casi todo hallazgo científico, no voy a decir todo, pero casi todo hallazgo científico se ha utilizado para algo malo? O sea, básicamente nosotros queremos o tenemos esta idea utópica de que la ciencia en algún momento, tal vez, o simplemente lo queremos o lo hacemos de vista gorda, no sé. Pero el punto es que tenemos la idea de que la ciencia es algo puro cuando sabemos que la ciencia tiene una raíz mala, o sea, su inversión, digamos, o el hecho de que podamos hacer ciencia viene por intenciones malas y al final tiene una conclusión mala. O sea, estamos intentando de alguna forma llegar y decir que algo que proviene de algo malo y produce algo malo es absolutamente puro y es algo que es bello. O sea, eso es lo que quiero, ¿verdad? Que entre en sus cabezas porque tal vez esta reunión es una de esas, ¿verdad? Que se pone un poco oscura, pero es eso, ¿verdad? Es encontrar que en lo que nosotros podemos pensar que es lo más correcto que podemos hacer, o decir que la ciencia es lo que podría salvar a la humanidad, nos damos cuenta de que la ciencia es lo que tiene a la humanidad en la ruina en estos momentos. ¿Sí? Y ustedes sí, o sea, yo entiendo que la idea que ustedes tienen es claro, pero no es culpa de nosotros, pero somos la herramienta, digámoslo así, o sea, tenemos que tomar en conciencia de eso, de que al final, por más que queramos limpiar a la ciencia de pecado, básicamente, pues estamos sumergidos en lo que es, pues las peores atrocidades que ha hecho el hombre hacia el hombre. ¿Lo ven? O sea, otra vez, somos una herramienta, por decirlo así, y no podemos escapar de esa realidad. ¿Por qué seguir haciendo ciencia? ¿No? Es algo que, pues, quiero que ustedes se planteen, ¿verdad? O es algo que deberíamos plantearnos todos para saber qué camino tomar, para dejar de pensar simplemente o ponernos vendas, ¿verdad? Y llegar a decir, no, yo lo que hago es bonito, yo no sé qué está pasando por fuera, pero lo que estoy haciendo está bien. Cuando sabemos, ¿verdad? Porque la historia nos lo dice, porque llevamos años, ¿verdad? Ya milenios, bueno, no milenios, pero, no, pero sí siglos sabiendo que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias negativas. Al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos, todas las perfecciones, todas las precisiones han llevado pues, a todo esto, ¿verdad? Que tenemos a este punto y donde sigue habiendo problemas, donde seguimos dándole armas a la gente con poder, ¿verdad? A la gente que quiere seguir destruyendo. Entonces, es ahí, digamos, donde queda de verdad el sinsabor. Y pues yo sabía que en algún momento de la reunión, ¿verdad? Bueno, casi que pasó en todo, pero sí iba a quedar esto, ¿verdad? Ese vacío en el estómago, ¿verdad? Qué jodido. O sea, nosotros no podemos pensar en la ciencia como una santa. O sea, no podemos caer en el mismo error que sucedió, ¿verdad? En su momento de que tuvo la iglesia, que decía que todo lo que hacía estaba bien, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto de la Inquisición, etcétera, etcétera. Y por cualquier cosa, yo soy católico, ¿verdad? No es como de que estoy aquí achacando algo a la iglesia. No, son instituciones que han tenido errores, que piensan que están bien, que piensan que están haciendo bien las cosas, pero no ven el panorama por completo, se aíslan, por decirlo así, de todo lo que es el resto y piensan que están haciendo las cosas de la forma más pura, porque lo he escuchado, porque sé de gente que dice, publica, ¿verdad?, de un orgullo absoluto que tiene sobre la ciencia y que es la cosa más pura que hay en el planeta y que es la perfección y que todo el mundo debería ser científico. Y no es, y eso no es cierto. O sea, nosotros más bien estamos sumidos junto con el resto de gente, junto con la persona que está en estos momentos en una fábrica ahí construyendo armas y que dice, si yo no hago esto me muero, de hambre. Estamos ahí también, o sea, somos parte de esta estructura enorme, ¿verdad? Que está autodestruyéndonos de alguna u otra forma, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿cómo escapar de eso, verdad? ¿Cómo puedo yo limpiarme, por decirlo así, llegar y decir, bueno, pues realmente no estoy a favor, no quiero, digamos, que mi investigación llegue a tener malas implicaciones? ¿Cómo purificar realmente y no nada más lavarme yo la cabeza, ¿verdad? Lavarme el cerebro y decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo las cosas bien, es culpa del resto, sino más bien ya dar movimientos
o formas concretas de llegar y decir la ciencia no debería estar haciendo tal y tal. Es ahí donde pues, les dejo, ¿verdad? Eso que los carcoma, ¿verdad? Un poco por ahí, tal vez un poco feo, ¿verdad? Pero, Pero es la realidad. perdón, pero es que yo no sé, Brian, yo siento que eso es como más bien darle libertad a la gente que es, por ejemplo, al egoísmo humano, porque está bien, digamos, sí, es muy fácil decir, bueno, no digo que esa sea la posición, ¿verdad? Aquí, pero la gente hace eso, es muy fácil decir a la ciencia, bueno, no avancen porque sinceramente se están usándola para mal y va a haber un momento en el que las catástrofes van a ser irreversibles, pero es más fácil decir eso que en vez de decir, ok, no, el problema realmente es el egoísmo humano y la sed de poder, que eso es lo que realmente se debería estar atacando, porque creo que lo decía Carl Sagan igual, que si queremos llegar a ser una especie que sobreviva en el tiempo, hay que atacar ese mismo egoísmo humano y ser más perspicaces, porque siempre vamos a tener que restringir cosas para evitar meternos con lo que realmente importa. Ok, sí, no, toda la razón. O sea, no tiene sentido. Yo no estoy diciendo que dejemos de hacer ciencia, obviamente. Pues, no, sería, pues básicamente apague esta reunión, ya no vuelve a haber GCC, ¿verdad? Y vámonos. No, a lo que voy es esto. Nosotros estamos fallando en algo. Nos está faltando algo. O sea, la ciencia está quedando solo como una herramienta y está intentando limpiarse por dentro, sabiendo todo lo que está por fuera, todo lo que son los errores que hay por fuera. Entonces, lo que la ciencia debería hacer como institución, como comunidad, etcétera, es ver cómo resuelve junto con los otros lugares, porque tampoco es que es responsabilidad de la ciencia por sí sola, pero sí junto con el resto de partícipes de lo que es la sociedad humana, tienen que jugar un papel y tienen que ponerse a pensar seriamente cómo resuelven lo que es justamente lo que usted habla. El problema que tiene el humano en este momento de que es un ser humano, pues, una entidad pensante, sumamente egoísta. Entonces, yo a lo que vengo aquí, sí, sería bueno como dejarlo claro, ¿verdad? No es a llegar y decirles a usted, ¿verdad? Que todo está mal, que todo el carajo, que esto no sirve para nada, que vámonos, que cierre y que dejen de estudiar la carrera. No, lo que vengo a decirles es que cuando ustedes estén trabajando en ciencia, no se queden tranquilos pensando que se pueden lavar las manos de todo lo que hacen y que es responsabilidad de otros lo que pase. Por ejemplo, decía David, ¿es responsabilidad 100% de la política todo lo que está sucediendo? No, la responsabilidad la tenemos todos, cada uno aportamos de una forma u otra a lo que está sucediendo en estos momentos. El silencio también aporta, vean lo que está pasando, y sorry por meter el tema, pero vean lo que está pasando con Ucrania. El hecho de que el resto de los países simplemente no hagan nada, o sea, sean actitudes completamente pasivas, nada más dejamos que pase lo que tenga que pasar porque hay miedo, porque sabemos que escalar el problema sería mucho peor, pero también es una forma en la que está pues, afectándose justamente Ucrania, ¿verdad? O sea, Ucrania está quedando ahí, abandonado básicamente y por las decisiones que se toman, que tal vez sean las mejores decisiones por el mundo, yo no sé. O sea, yo no sabría decirles en estos momentos, yo no soy político, yo no soy adivino ni nada por el estilo para decirles que lo que se está haciendo es lo mejor que hay, o que es la versión más bonita, digámoslo así, o la mejor versión en la que pueden haber sucedido las cosas. Pero lo que puedo decir es que pues cada cosa aporta, ¿verdad? Cada grano aporta. Y el hecho de que nosotros decidamos nada más llegar y dejarlo, ¿verdad? Y decir, eso es problema de, ya está siendo un error que estamos generando. En lugar de llegar y decir, propongamos soluciones, ¿no? Es tal vez una de ahí tal vez algunos no comparten conmigo esto, pero yo siempre he pensado en eso, ¿verdad? En que la ciencia debería dejar de jugar de pura y de jugar de la gran santa y de jugar de que somos los que estamos haciendo las cosas bien y decir, no podemos seguir aislándonos del mundo, tenemos que empezar a incidir de alguna forma, tenemos que empezar a meternos en lo que es la parte política, tenemos que empezar a meternos en lo que es el día a día de las personas, tenemos que empezar a mostrar que es realmente trabajar en pro de la humanidad, que eso es lo que en teoría nosotros tenemos como meta,
enseñarle cómo es que hacemos eso, cómo poder trabajar así al resto de las personas, a la gente que invierte, a la gente que tiene poder político, etcétera, etcétera, todo ese tipo de personas, intentar darles nuestra perspectiva o mostrar cómo el desarrollo humano y el conocimiento, la evolución del conocimiento es lo que nos motiva a seguir adelante y no realmente de que todo el mundo se ande matando entre sí. Pero y ustedes, o sea, ¿cómo llevamos eso al público? ¿Cómo llevamos eso a las personas que toman decisiones? Ahí es donde quiero como dejar el tema, ¿verdad? En el hecho de que necesito que ustedes agarren ese hambre, que después de que yo llegue y me muera, o que deje esta cosa, quede otras personas haciendo estos mismos esfuerzos. Entender las cosas, que se hablen, que no se piense nada más que la ciencia es pura, que no hablamos de este tipo de cosas, que pensamos que estamos nada más así, ¿verdad? Para adelante, que vivimos junto con el resto de personas, que si aquí cae una bomba, no es que nada más muera mi familia y yo me quedo vivo porque soy científico, yo también me voy. ¿Sí? Eso es lo que tal vez quería como dejar al final ahí, ¿verdad? Como primero esto, ¿verdad? Piénselo bien, la ciencia no es santa. Y segundo, y pues tenemos que ser partícipes también en lo que es pues, el desarrollo humano y no nada más pensando que podemos hacerlo de una forma aislada o utópica, ¿verdad? De que en algún momento vamos a escribir una gran ecuación que va a hacer que todo el mundo se salve. ¿Okay? A ver si hay algún comentario final. Yo creo que ya expuse mis ideas. Usted que bajado el tema más complicado. Sí, 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 claro. Pero sí es algo, o sea, David, sí le digo esto, y sí lo menciono por lo que usted dijo, porque dijo que la ciencia era hermosa y todo. Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Nunca se enamore de la ciencia a ciegas, digámoslo así. No se quede con un amor a ciegas, porque entiendo, ¿verdad? Que alguna gente piensa que es lo más puro que hay, ¿verdad? Este, pero, pero hay muchos errores. O sea, la ciencia hace algunas cosas de una forma en la que no debería, por decirlo así. Hay todo un macro, digámoslo así, que hay que sí tener siempre como ser conscientes de que existe, digámoslo así. Entonces, eso es siempre importante. Pero bueno, entonces los dejo. Muchísimas gracias ahí a los que estuvieron participando. Un poquillo ahí, tal vez baja, ¿verdad? Siempre que, que hay como un receso. Y pues ya fue por cosas ahí adicional. De hecho, un día de estos, tal vez una de estas sesiones pueda hablar un poco al respecto de lo que del proyectillo ahí y la razón de que la semana pasada no pude asistir. Pero, pero sí, les agradezco un montón lo que fueron las opiniones y todo. Sin que ustedes hablaran, la cosa se pone muy, muy aburrida, ¿verdad? Pues, como les indicaba antes, vamos a ver si podemos hacerlo presencial ahí para que la gente se llegue, ¿verdad? Para que haya un poquillo más de participación, tal vez, de conversación y todo. Y que los videos no queden con solo yo aquí, ¿verdad? Porque a veces eso también es algo que me acompleja mucho, ¿verdad? De que básicamente en los videos solo salgo yo ahí en la cámara, pues que por lo menos se pueda ver no caras, pero por lo menos sí personas, ¿verdad? Ahí, gente reunida. Sería bonito tenerlo ahí, es parte importante de todo lo que es esto, ¿verdad? Y como decían ahí, por ahí viene un comentario, ¿verdad? Que decía, buen debate, mejor que el del Monumental. Sí, 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 ahí es algo bonito, ¿verdad? Siempre es interesante llegar y ver perspectivas. Y como les digo, ¿verdad? Mover un poco el piso, eso siempre es bueno. Siempre intenten estar en eso, ¿verdad? No es como de que yo lo hago por puro placer, no, es que es necesario. El momento en el que nos sentamos, ¿verdad? En el momento en el que nos sentimos bien seguros, nos conformamos y no estamos dando nuestra mejor versión. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias, como dije antes, a los que estuvieron ahí participando. Nos estaremos viendo la próxima semana. Tal vez tengo ahí pensado algún temilla, pero vamos a ver si queda ese o lo cambio, etcétera. Ahí veremos. Y más porque fue que lo propusieron, entonces pues quiero que la persona que lo propuso esté presente y todo, pues para no, sí, pues para que la persona también esté ahí, ¿verdad? Y participe, etcétera. Entonces sí, ahí estamos bien. Ahí vamos a vernos la próxima semana. Pero bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.